Es un nuevo día en la Colombia multicolor, donde todas las voces caben, donde lo positivo es motor del cambio. Es hora de enlazarnos digitalmente con las regiones que palpitan en los campos y en las ciudades en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Encendemos cámaras y abrimos micrófonos para contar las cosas tal como son. Aquí comienza el informativo de la mañana en Colombia Hoy Radio. Noticias, historias, entrevistas, servicio, deportes, culturas, música y mucho más. Colombia Hoy Radio, bienvenidos. La entrevista. Las 8 de la mañana, 10 minutos. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Deficiencia en el Transporte de la Glucosa Cerebral Tipo 1 o GLUT. Es el nombre científico, académico. Vamos a explicarle a todos nuestros ciudadanos, a los colombianos y colombianas de Colombia Radio, sí. ¿En qué consiste este síndrome? Es una de esas enfermedades raras. ¿Será una enfermedad huérfana? Ya nos lo dirá el experto. Ya nos lo dirá el experto. Eso es lo que queremos saber. Exactamente, nos atiende el médico neurocirujano Luis Jiménez. Médico, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Un placer comunicarme con ustedes, gracias por la oportunidad. Bien, señor, expliquemos, como dice Dani Galvis en criollo, en paisa, qué significa este síndrome. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Deficiencia GLUT. ¿Por qué se presenta esa deficiencia en el transporte de la llamada glucosa cerebral tipo 1? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es esto? Ok, excelente. Como ustedes mismos me lo están pidiendo, entonces vamos a proceder de una explicación más simple y sencilla. Imaginémonos que toda la capital, Bogotá, o los principales centros, o las ciudades más importantes, necesitan de las ciudades aledañas para nutrirse. Con la comida, los vegetales, los insumos, gasolina, etcétera, etcétera. Imagínense que todas estas grandes capitales de Colombia tienen puentes o tienen carreteras para que eso suceda. Si esas carreteras no funcionan de manera adecuada, si esas carreteras ni siquiera permitiesen el paso de la mitad de los vehículos que llevan estos insumos, la comida, la gasolina, evidentemente la ciudad comenzaría a flaquear, comenzaría automáticamente a tener fallo en su producción natural. De cierta manera, eso es esta enfermedad. Los transportadores, GLUT, etcétera, CLG, T112, por decir algo, que son unos nombres que parecen como unos códigos de barra, al final vienen a ser el nombre de moléculas. Estas moléculas, unas estructuras bastante pequeñas, se encargan de servir de transporte para que pase la glucosa. El GLUT1 es un puente, vamos a ponerle esa palabra, que está más en el cerebro que en otras áreas del cuerpo. ¿Y cuál es su función? Hacer que el azúcar natural que nosotros consumimos, si usted en este momento se come un pan, si usted en este momento se come una arepa, si usted en este momento come lo que usted quiera, toma tinto, el 60 o 70% de eso el cerebro lo va a descomponer, el cuerpo lo descompone y automáticamente lo envía al cerebro. Gran parte de lo que nosotros comemos se va al cerebro para comenzar a activar el metabolismo cerebral de la neurona, que es la estructura fundamental. Sin eso no funcionamos, sin eso no logramos tener la actividad necesaria para pensar, para razonar, para resolver problemas. ¿Qué pasa? Si esta estructura está defectuosa desde el momento de su nacimiento, comienza el sujeto a presentar una serie de problemas, una serie de síntomas, características los cuales le van a dificultar la vida. Y esa es la enfermedad como tal, la enfermedad o la deficiencia del GLUT1. Creo que me extendí en esta introducción. No sé si quieren hacerme otra pregunta para no hacer esto monotemático. No, perfecto. Muy claro, médico. Sí, muy claro. Supremamente pedagógico. Yo quiero preguntarle ahora, doctor Luis, ¿por qué sucede esto? Usted aquí mencionó algo como que puede ser incluso de nacimiento. ¿Solo sucede en estos casos que ya de nacimiento la persona pues no encuentra ese transporte de la glucosa cerebral o se debe a otras causas y además se puede prevenir, se puede controlar, se puede remediar? Algo interesante,
yo soy egresado de la Universidad de los Andes, la ULA, y nosotros compartimos muchas características similares con Mérida y con Bogotá. Y cuando yo veía esta enfermedad inicialmente, generalmente me parecía muy extraño, era que no teníamos una concepción clara. Ahora lo entendemos más. Esta enfermedad se debe en específico a que hay una mutación. ¿Qué quiero decir con mutación? Hay un cambio en el ADN. El ADN humano es muy grande, muy extenso, es muy complejo. Tenemos más o menos 4.000 genes que no sabemos para qué son todavía, con todo y que existe el proyecto de genoma humano. Y que, ¿qué pasa? Si hay un cambio en esta estructura, en estos genes, no se va a producir ese puente, esa molécula. ¿Por qué sucede esto? Pueden suceder por muchos factores. Mal cuidado de un embarazo, factores predisponentes como radiaciones, factores predisponentes como una mala nutrición de la madre en el gestante pueden contribuir. No se sabe con claridad, a ciencia cierta, tajantemente, sino se sabe que un mal embarazo mal llevado puede contribuir a ese problema. ¿Qué sucede o qué pasa? Esta enfermedad no tiende a ser heredable. ¿Por qué razón? Porque los sujetos desarrollan esto como mutación primigenia o como primera causa. Los padres no es que van a heredar ciertas condiciones, sino que se desarrolla en ese momento y luego la persona va a tener las dificultades propias. Los síntomas, a pesar de que no es la pregunta inicial, pero sí tengo que llevarlo, se va a caracterizar porque el cráneo de estos niños es muy pequeño. Eso se llama microcefalia. Es un término muy médico, no me interesa ahorita que lo sepan, sino que es simplemente un cerebro pequeñito, la cabeza es pequeñita. La persona va a convulsionar o el niño convulsiona con una gran frecuencia. Y esta frecuencia en esa convulsión generalmente no se puede tratar con medicamentos normales que uno utiliza para ese caso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mejora cuando tú le suministras azúcar o hidrataciones con dextrosa, que es azúcar, mejora el cuadro cuando come. El niño también va a presentar una característica que es muy espástico, le va a costar mucho caminar. Y eso da las características principales para nosotros poder diagnosticarlo. La manera de cómo determinarlo, evidentemente, es una prueba que, aparte de las pruebas genéticas, que válgase la salvedad, en toda Latinoamérica son costosas, pero sí existen para determinarlo a temprana edad. Son pruebas genéticas. También es una prueba muy simple, que es que al niño se le toma una punción con una aguja en la columna vertebral y se va a tomar algo que se llama líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está dentro del cerebro y que envuelve al cerebro, que es como un sistema de amortiguación. Tomando uno de esas muestras, determina la cantidad de glucosa, la cantidad de azúcar, la cantidad de un elemento que viene de descomponerle el azúcar, que se llama lactato, y hacemos un valor en sangre. Esa es la prueba universal. Doctor Luis, partiendo de eso que usted dice, que básicamente la naturaleza o el nacimiento de esta enfermedad se da en el proceso del embarazo, ese examen que se le hace a los niños se puede detectar durante el embarazo o ya cuando el niño ha nacido, y también preguntarle cuál viene siendo ese tratamiento para esta enfermedad. Ok. Generalmente sí existen pruebas genéticas muy específicas y esas pruebas no todos los laboratorios los hacen, no todos los hospitales los hacen. Generalmente determinarlo intrauterinamente es un poco más difícil. Por muchas cuestiones hay que esperar una evolución adecuada de ese embarazo. Pero ya cuando tenemos al niño internamente, cuando ya nació, cuando ya tenemos esta persona alante de nosotros, con una punción lo podemos hacer. Es un examen bastante práctico y bastante rápido y fácil de hacer. Esas serían las maneras más fáciles de determinarlo. Y el tratamiento básicamente va a depender
de que le suministremos una cantidad de glucosa adecuada a este paciente, la correcta instrucción de los padres, y hay opciones en específico que es la dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasas, ¿verdad? Esta dieta va a aportar nutrientes y energía necesaria para que el sujeto pueda crecer. Esto va de la mano con pediatría, neurología y nutrición y dietética, para poderle dar las mejores condiciones a esos pacientes y calidad de vida, por supuesto. Calidad de vida. Calidad de vida. Qué importante. Sí. Doctor Jiménez, gracias por estar en Colombia Hoy Radio, el Día Mundial del Síndrome de Deficiencia en el Transporte de la Glucosa Cerebral tipo 1 o GLUT. ¿Es muy frecuente esta enfermedad en nuestros países? Normalmente ha tenido un aumento bastante importante. Se sospecharía en cifras que pudiese estar albergando por cada 1.000 nacimientos unos 15 a 20. Pero esas cifras, válgase la salvedad, tienen su registro. Hace falta un mayor diagnóstico, una mayor capacidad de poder certificar estos datos, pero sí está en aumento, producto de que han habido muchas mutaciones en el genoma humano, y los países como tal casi no conocen cierta diferencia. Los países latinoamericanos, los países escandinavos se pueden presentar. La diferencia que puede hacer es en el diagnóstico, que estos países, digamos, tienen más control en la embarazada debido a que son poblaciones más longevas, más de mayor edad. Pero básicamente es una enfermedad que se puede presentar en ese rango, por cada 1.000 nacimientos de 15 a 20, y está en aumento. Importante ese tema de la transformación de la glucosa cuando usted se toma su café, el pancito. Si Por el eso hígado también, no funciona bien, entonces ahí viene ese tema. Miren lo importante también incluso de una buena alimentación. Una enfermedad que ha venido aumentando. Sí, y una alimentación consciente. Bueno, doctor Luis Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros en esta explicación analítica, científica en Colombia Hoy Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que se me haya entendido y gracias por la oportunidad de poder hablar con hermanos de Colombia que tenía años que no hablaba con ellos. Más o menos 15 años después que hice algún congreso por allá. Gracias, doctor Jiménez, venezolano, ¿no? Hermano venezolano. Aquí lo esperamos muy bien, muchas gracias. Más seguido también. Más seguido para hablar de esos temas importantes. Importantísimo. Sí.